Ustedes me avisan, doctores. Sí, doctor, más bien no va a poder maximizar las diapositivas porque no ha compartido su pantalla completa. Ah, yo No, tengo no van a que... A pasar. ver, No van a pasar. ya. Ahorita salgo entonces, doctor. Pero a la hora que salgo así no sale la clase. Así está cargando. Sí, ahora vaya a las diapositivas nada más. No, no deje de presentar, minimice. ¿Ahora se nota? Sí, ya puede maximizar. Y ya puede iniciar Sí. también, está grabando. Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Mire, para poder empezar lo que es la semiología, debemos primero presentar o saber cuál es la posición anatómica del ser humano. ¿Alguien me puede decir cuál es la posición anatómica? O sea, cómo yo me debo, para yo saber qué es la parte anterior, cuál es la parte posterior, cómo debo yo estar posicionado. Esa es la posición anatómica del paciente, ¿no? Porque en base a eso yo voy a decir, ah, tiene dolor en la parte distal, la parte media. Entonces yo tengo que saber cómo es la posición anatómica. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir? En bipedestación y con manos en supinación. En supinación. Mira, ya hiciste el término supinación, ¿ah? ¿Ya? Está bien. Es bipedestación. Muy bien, doctora. ¿Otro más? ¿Otra opinión más? A ver, uy, justo me manda. Monje. Monje Cabero. Jean-Pierre. ¿No está? Pasen la voz con Presente, otros. doctor. Sí está, va a estar muy bien. Mori. Presente, doctor. Mori. A ver, dime, ¿cuál es la posición anatómica? Este, la posición anatómica con el paciente en pedestación ¿Ya? con los miembros superiores en semi abducción y al igual que las piernas los miembros inferiores en posición recta. En posición recta. ¿Y las manos, las palmas? Con las Mire, palmas, ya, muy bien. Miren, la posición anatómica es de pie o bipedestación. Una ligera abducción de los miembros superiores. Miren acá, una abducción que ya les vamos a explicar. Está el tórax acá y está un poquito abierto. Eso quiere decir abducción. Y con las palmas de la mano hacia adelante. Esta es la posición anatómica. En base a eso yo voy a sacar cuál es proximal, cuál es distal, ¿no? Pero esta es la posición anatómica. No se olviden, ¿cuál es la posición anatómica? El paciente en bipedestación con los pies ligeramente separados y con la palma de la mano hacia adelante. En base a eso voy a decir, por ejemplo, yo busco, tenemos brazo, tenemos antebrazo, tenemos manos, tenemos muslos, tenemos rodillas, tenemos pierna, tenemos tobillo, tenemos pie, ¿no? Entonces, esto de aquí me va a permitir para saber cuál es distal, cuál es anterior, cuál es posterior. Pero usted, ¿cómo me voy a ubicar yo? Porque yo sé cuál es parte anterior, pero ¿cómo va a ser en mi brazo? ¿Cómo va a estar mi brazo para saber qué es parte anterior? ¿Cómo está mi pierna para saber qué es parte anterior? Entonces, la posición anatómica es esta, doctores. Ya en bipedestación, con los brazos ligeramente separados del cuerpo, o abducción, que vamos a saber, con las palmas de las manos anteriores y los tobillos o los pies ligeramente separados. ¿Sí? ¿Conforme? ¿Se captó eso? sí, doctor. Perfecto. Ahora, otra cosa para empezar, tenemos los planos, ¿ya? Los planos. Esto sí es importante porque vamos a tener cortes coronales, cortes sagitales. Entonces, tenemos el plano coronal, ¿no? Miren por dónde pasa el plano coronal. Aquí tenemos un plano coronal. Este es el plano coronal. El plano sagital y el plano transverso, ¿no? Entonces, el plano frontal divide, este es el frontal, si hacemos divide una parte anterior y posterior. Entonces, si yo a usted le digo plano frontal, esto se acuerdan, no sé si se acordarán de anatomía, no sé, ¿con quién llevaron anatomía ustedes? ¿Quién era su coordinador de anatomía?
¿Les hacían Doctor, dibujar opina. ustedes o no les hacían dibujar? Porque me acuerdo que nos hacían en el plano frontal dibuje tanto. Entonces, si hago en el plano frontal, miren cómo lo divide al cuerpo. En una parte que va hacia que tiene parte anterior y una parte posterior, es el plano frontal, ¿no? A ver, Muñoz, ¿cómo también se le va a llamar al plano frontal? Muñoz, ¿estás ahí? Doctor, buenas tardes. Buenas ¿Cómo noches. está, doctor? ¿Cómo también se le llama al plano frontal? Frontal o coronal. Ah, exacto, ¿no? O plano frontal o coronal, ¿ya? Muñoz. Ahora, niño, ¿y al sagital cómo lo vas a llamar? Entonces, miren por dónde va el plano sagital. Entonces, el plano sagital lo va a dividir en un lado derecho y un lado izquierdo, ¿no es cierto? Pero también, ¿cómo se le llama al plano sagital? Si Vertical. es de Medial. frente, perdón. Si es de frente, ¿cuál es el otro plano? Ah, vamos, muchachos, ustedes que cuando vienen una chica ahí lo miran de frente, de lateral, igual las mujeres también lo miran de frente y lo miran de lateral, pues, doctores. O sea que ustedes ya tienen que tener dos planos, plano frontal y plano sagital. Siempre hay que ver en doble plano. ¿Por qué? Porque muchas veces de las fracturas se superponen, que ya lo vamos a ver, y no nos da una imagen adecuada. ¿Ya? Entonces, no se olviden, hemos visto primero la posición anatómica, ya saben cómo es la posición anatómica y los planos. El plano sagital, que va a dividir un lado derecho y un lado izquierdo. Un plano frontal, que divide al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, y un lado transverso, ¿ah? Que va a dividir en una parte superior y una parte inferior. Cualquier órgano yo le puedo hacer, o cualquiera de las extremidades yo le puedo hacer un corte frontal, un corte sagital y un corte transverso, un plano transverso. Por ejemplo, yo hago en la mano, también le puedo hacer, en el brazo también le puedo hacer, ¿ya? Entonces, esto quiero yo para poder empezar la clase, los planos y la posición anatómica. Vamos a empezar de ahí vamos a empezar. Entonces, sabiendo estas características, vamos a empezar a dar la historia clínica, porque ahora toca semiología y dentro de la semiología tenemos la historia clínica. Una vez que ya tenemos esto determinado, ¿no? Ya tenemos esto determinado, cuáles los planos, cuál es la posición anatómica, vamos a continuar. Hay algunas áreas en los pies y en las manos, miren, en la mano, ¿no? Que también tenemos acá, en la mano tenemos, por ejemplo, una parte anterior, que también se le llama como volar, ¿ah? Como si vas a volar, ¿no? Como fueran tus alas, pero la parte anterior se le llama volar o palmar y la parte posterior se le llama parte dorsal. Por ejemplo, va a llegar un paciente con una herida punzocortante, si lo tiene en la palma, usted puede decir, presenta una herida, a la hora que describen ustedes, una herida cortante en la región volar o región palmar, de cuántos centímetros, si ha comprometido o el sistema nervioso, si ha comprometido la arteria, pero no, de acuerdo a la ubicación. Y la parte posterior también, como le digo, en la mano se le llama dorsal. En el pie también tenemos la región plantar, ¿no? Y en la parte superior también se le llama región dorsal, ¿no? Otras características que también le van a llamar, ¿no? Entonces, con esto que tenemos los planos, nosotros podemos ver cuál es la parte lateral. Entonces, ¿cómo sería una parte lateral? Dice la que se aleja la línea media. Entonces yo me voy acá a mi posición anatómica, yo trazo una línea media, ¿no? Y todo lo que se aleja de esta línea media, miren, yo trazo un plano acá, todo lo que se aleja de esta línea media, la línea media divide el cuerpo en dos mitades, uno derecho y izquierda, todo lo que separa va a ser lateral. Todo lo que se aleje de esta línea media de acá, se va a hacer la parte lateral. Y todo lo que se acerca, va a ser ¿qué? Va a ser medial, ¿no? Medial, interno, lateral o externo. Entonces eso es en parte a lo que es la línea media, ¿no es cierto? Pero también vamos a hacer, hay también lo que se podemos decir región proximal, ¿no? Y región distal. Eso va a depender del segmento. Todo lo que se acerca a lo que es la cabeza es proximal y todo lo que se aleja o se acerca a los pies es distal. ¿Ya? ¿Preguntas? Odar, ¿a qué llamamos región proximal?
Odar, ¿estás ahí? Ah, Estrellita, Odar, Estrellita, ¿no está? Hola, ¿se me escucha? Hola, Estrellita, doctora, ¿cómo está? ¿Qué hemos dicho que es proximal? Bueno, es la porción que está más cerca del centro. A ver. Peña, Junior, ¿qué le dices? ¿Está bien? Peña no está, Pérez. Es lo que menciona precisamente la diapositiva, que es todo lo que está cerca a un origen a un origen ya sea que está en discusión o de inserción. Por ejemplo, ¿Me ves eso por leer? Pues, miren, no, claro, doctores. un ejemplo podría ser, por Ah, ejemplo, a ver, un ejemplo. a ver, proximal. Ya, Por ejemplo, ubiquemos cualquier área. Ya, ubiquemos el brazo. ¿Sí lo ven mi brazo? ¿Ven Sí, mi brazo? sí, Bueno, el antebrazo, perdón. Ya, veamos el antebrazo. A ver, ¿qué estoy tocando? Esta zona. ¿Qué antebrazo. sería la que tiene proximal o distal? En relación al brazo sería El antebrazo nada más, el antebrazo. El Ya. antebrazo lo formamos de codo hasta muñeca. Mira que estoy Ok. tocando. En la parte distal. En la parte distal. Entonces, de acuerdo al área proximal y distal, proximal es todo lo que se aleja de la cabeza, ¿no? Y proximal es todo lo que está más cercano a la cabeza. Lo distal, lo que se aleja, proximal es lo que está más cerca. No lo que dijo la doctora Estrellita, que dijo que la parte media. Ah, cuando se acerca a la parte media, medial. Lo que se aleja, lateral. ¿Sí? Pérez, Dígame, doctor. ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, doctor. ¿Sí? Claro. Ahora, en relación a mi brazo, ¿qué estoy tocando? ¿Proximal o distal? Proximal. Proximal, ¿no? Todo lo que está superior es proximal y todo lo que está ahí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes narren su historia, van a utilizar ese término. Ustedes, por ejemplo, van a decir anterior, en cara anterior, tercio proximal, lateral, cara lateral. Entonces, en base a eso, necesitamos saber esto. En la mano ya sabemos, en la cara volar, tercio proximal, tercio distal, ¿no? Borde lateral, borde medial, ¿no? Entonces, por eso necesitamos saber estos términos. Y ahora sí vamos a la historia clínica, ¿no? ¿Cómo es la historia clínica, no? La historia clínica se forma por la anamnesis. Entonces, el primer paso va a ser la anamnesis. Va a llegar el paciente y nosotros vamos a preguntarle al paciente la anamnesis, ¿no? Luego que yo hago la anamnesis, va a seguir que la exploración física. Yo tengo que examinarlo al paciente, ¿no? Con esa exploración física, yo puedo dar un diagnóstico presuntivo, y voy a hacer los exámenes complementarios. Voy a pedir los exámenes complementarios, ¿no? Luego que yo tengo los exámenes complementarios, ¿qué tengo que hacer? Un diagnóstico definitivo, ¿no? Le voy a hacer mi diagnóstico. Ah, ya, mira, yo más o menos con mi diagnóstico presuntivo voy a decir, ah, ya, tengo que solicitarlo, esto es para tal examen, esto es para otro examen, ¿no? Qué sé yo, puede ser una radiografía, puede ser una ecografía, puede ser una resonancia, de acuerdo yo a mi interpretación de todos los datos que saco, que me da el paciente y que hago mi exploración física, y yo le hago un diagnóstico presuntivo y en base a eso yo le voy a pedir un examen, ¿no? Un examen complementario. Y después voy a hacer mi diagnóstico, un diagnóstico definitivo, ¿no? Y después que yo hago mi diagnóstico definitivo, yo tengo que dar un tratamiento o conducta a seguir el paciente, ¿no? Ustedes saben que los que nosotros vemos bastante frecuentes son las fracturas, ¿no? Son fracturas. El curso, ¿cómo se llama de ustedes? ¿Ortopedia, traumatología y ortopedia o solamente traumatología? A ver, el delegado. Solamente La traumatología. traumatología, doctor. Traumatología, ¿no? Pero he visto que van a hacer ahí varios casos, ¿no? Por ejemplo, a ver,
¿Quién me puede decir si alguien sabe la diferencia entre traumatología y ortopedia? Pérez Grandés, perdón. Grandeses, ¿no? ¿O grandes? Es grande, doctor. Grandes, ya, disculpe, doctor. No se preocupe. ¿Tiene alguna diferencia usted entre traumatología y ortopedia? Bueno, la verdad, doctor, no, por ahora Ya. todavía no conozco la diferencia exacta. Ya, doctor, no hay problema, estamos en aprendizaje. Ramírez Salazar. Huicón Suárez. Buenas noches, doctor. Hola, doctora. ¿Sabe alguna diferencia? Sí, según tengo entendido, traumatología más se refiere a roturas, fracturas, o esa es la manera en la que lo entiendo. Ya. Y ortopedia es cuando no es una fractura del hueso, sino que se generan deformidades o Te alteraciones. entendí, ya. Reina. José. ¿Algo que aumentar ahí? Romero no está. Pasen la voz que el otro ciclo va a estar muy bien el ciclo. Romero León. Doctor, sí estoy, solo que como... Ya, doctor Pesada, como no lo tengo visto acá, ya dígame, ¿alguna acotación? Bueno, con lo que mencionó mi compañera acerca de traumatología, principalmente lesiones, en este caso fracturas, como estaba diciendo, y ortopedia, corrección de, o sea, de malformaciones, por ejemplo. Ya. Muy bien, doctor. Romero León. Sí, doctor, buenas noches. Lo mismo que mi compañero, doctor. Traumatología, lo que es fracturas, y ortopedia es corrección de una malformación. Salazar. Salazar Montes. Bueno, no está Salazar. Sandoval. Buenas noches, doctor. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Alguna opinión? Podría agregar de que la ortopedia, además de encargarse de las deformidades, como ya lo mencionaron mis compañeros, también se encarga de las enfermedades óseas. Enfermedades óseas. Ya. Sobre todo. Ya, pero por ejemplo, una enfermedad ósea. En los niños. Dígame, doctora. Sobre todo en pacientes de edad pediátrica. ¿Ese qué? ¿La traumatología? La ortopedia. La ortopedia. Ya. A ver, yo les hago un ejemplo. Llega un paciente con una fractura. ¿Quién estudia, la traumatología o la ortopedia? Una fractura en tibia. Traumatología. Traumatología. Llega un niño con una deformación a nivel de tibia. Ortopedia. Ya, con una deformación no traumática, ¿no? Primero, ¿qué estudia la traumatología? Estudia todos los problemas, tanto la traumatología y la ortopedia, todos los problemas osteomusculares, ¿no? Porque nosotros nos encargamos del sistema osteomuscular, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la diferencia entre una fractura y una deformidad congénita? Uno es agudo y el otro ya no. No, pero ya, supongamos que nace con esa deformación, fue agudo. Lo llaman, doctor, venga, mire, tengo una malformación, mire, acaba de nacer, agudo. Para mí es agudo ese ratito. La fractura está hecha por fractura. ¿Adquirida versus congénita? Sí, ya, pero ¿cuál es la diferencia? Porque es la causa, digamos. Doctor, ¿el trauma es accidental o...? Ya, y para el accidente, ¿qué tiene que ser? ¿Por qué se le llama, por qué se le llama traumatología? ¿Producto de qué viene? Trauma. De un trauma. Entonces, ahí está la diferencia, doctores. ¿Qué quiere decir? La traumatología estudia todas las patologías osteomusculares producto de un traumatismo. Y la ortopedia, todas las patologías osteomusculares producto de no traumatismo. ¿Sí? Por ejemplo, les digo, un tumor. ¿Es traumático un tumor que haya producido? Algunos sí, pero si no es traumático. Una deformidad, ¿había un traumatismo? No había traumatismo.
una degeneración ósea, como una artrosis, ¿no? Entonces, por eso nosotros, bueno, acá la Pedro siempre nos acaba como ortopedia y traumatología, ¿no? Solamente no lo vemos como niño, pero esa es la diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros también para hacer nuestra historia clínica, ¿no? Nosotros lo estamos formando como ortopedios, traumatólogos también a ustedes, ¿no? Pero esa es mi historia clínica, viene mi anamnesis, mi exploración física, exámenes complementarios, diagnóstico y conducta. Estos son los 5 pasos que yo debo seguir en mi historia clínica, ¿no? Vamos a esto. La anamnesis es pura información subjetiva, ¿ya? Es algo subjetivo que el paciente va a recibir. ¿Cómo lo voy a obtener? Es interrogatorio. Es subjetivo, ¿no? Porque un paciente puede tener lo mismo, puede venir con una fractura, ¿no? Y me puede decir, viene desde la A hasta la Z, viene A, E, I, O, que le duele, y hay otro paciente que tiene lo mismo y no se inmuta, ¿no? Entonces, esto lo tengo como interrogatorio. ¿Y cuáles son los pasos de la anamnesis? ¿No? Yo tengo que ver los datos de afiliación, donde va a estar voy a recibir sus nombres, su apellido, el género, todos los datos de la afiliación. La fuente de historia clínica, aquí me va a dar la fuente de historia clínica, ¿no? ¿Quién me va a narrar? ¿Quién me va a decir, mire, yo tengo esto? Algunos vienen el mismo paciente, algunos vienen niños con traumatismos o con malformaciones y no te van a poder contar la historia, te lo dice la mamá. O a veces vienen con el hijo que recién llega y lo ve hace tiempo y presenta ciertas dolencias y no está con él. El grado de confianza, ¿cuán confiable va a ser lo que me dice? Por ejemplo, me puede llegar un paciente y me dice, y me va a decir, doctor, tengo dolor de cintura, y usted le pregunta, ya señora, ¿y usted a qué se dedica? No, no hago nada, solamente tengo dolor de cintura. Pero de repente por ahí se va con la hija, no, doctor, tiene su corralito que cría sus animalitos, se agacha todos los días, miren cómo nos está cambiando la historia clínica, ¿no? Y el motivo de consulta, que es muy importante el motivo de consulta, ¿no? Ahora me van a decir, ¿por qué viene el paciente? ¿Por qué viene el paciente? Y luego pasamos a la enfermedad actual, ¿no? La enfermedad actual, y después voy a tener los antecedentes, ¿no? Me va a llegar de repente con un paciente, ¿no? Un paciente con una deformación en tobillo y yo tengo que ver, de repente tuvo una infección de tobillo, de repente tuvo tuvo una fractura y vino con ese antecedente y no me lo dijo, ¿no? Y la revisión por sistemas, bueno, ya ustedes ya saben, nosotros no hacemos mucho revisión por sistemas, ¿no? Un poco complicado, nos vamos más directamente a los antecedentes. Entonces, estos son los pasos que debemos seguir. Los datos de filiación, las fuentes de historia clínica, los grados de confianza, el motivo de consulta, ¿no? El motivo de consulta sí hay que detenerse. A ver, si me viene un motivo de consulta, yo digo, motivo de consulta, referencia del centro de salud, ¿estaría bien eso? No, doctor, lo correcto sería lo que el paciente dice. Ya, perfecto. ¿Otra opinión? O algunos ponen motivo de consulta, accidente de tránsito. ¿Estaría bien eso? Motivo de consulta. Quiero a ver. Vamos al motivo de consulta y la enfermedad actual. Esto es muy importante, doctores. A ver, ¿cómo hago para...? Quiero abrir la pizarra y no abre. Empezar pizarra nueva, dice, pero no hay. Acá está. ¿Sí ven la pizarra? Sí, doctor. Ya está abriendo ahí para poder escribir yo ahí. La diferencia que yo quiero es el motivo de consulta y la enfermedad.
actual. Doctor, yo no puedo visualizar la pizarra que ha compartido en el grupo de chat. Creo que solamente pueden visualizarlo sus alumnos de práctica. Ujú. Exacto, no tenemos Sí, doctor, acceso, está necesitamos denegado. acceso. Ujú. Aparece como El pedir compañero se acceso. confundió. Yo tampoco, yo soy su grupo, pero tampoco puedo acceder. No sé por qué no O en todo caso, todos le solicitamos acceso y usted nos acepta. Doctor, mejor comparta su pantalla. Diapositiva en blanco, ¿no? Una diapositiva en blanco en PowerPoint y ahí va Pero en completando. sus diapositivas Claro, puede también. hacer pizarra también. Más práctico. ¿Perdón? ¿No lo pueden ver? No, doctor, no se observa. Lo que pasa es que nos pide solicitar acceso, Ah, sí, o sea, lo entonces, ha puesto privado. pero yo no había todo eso. A ver, vamos a ver, entonces los acepto, bienvenidos. Sabía que pero tampoco sabía y nada. Ya. Estoy saliendo porque ¿sabes? Se puede. Doctor, Sobresaturado, creo ya. Sí. Yo le he puesto privado. Doctor, solo se agrega a las personas que tienen acceso a Ya, vamos con las primero que han compartido el link del Meet, los que han tenido invitación, y no todos hemos tenido poniendo invitación. una pantalla en blanco, Torres, ¿ya? A ver, me volví. Quiero nuevamente a ver. Compartir con usuarios. Todos han puesto compartir con usuarios, pero eso está que lentece la. Ya bueno, vamos Más práctico en una diapositiva, doctor, igual también pueden usar lápiz y hacerlos. hablando hasta que
Doctor, ¿sí me escuchan ahora, no? Sí, doctor. Lo que pasa es que todos han enviado la invitación y la máquina se ha puesto lenta y no sé qué, hubo un cortocircuito. Ya no coloquen, vamos hablando, yo voy a poner una diapositiva, ¿ya? ¿Sí lo ven la diapositiva? Sí, doctor. Ya, Sí. perfecto. Y ahora, ¿por qué me escribe? Ya. El motivo de consulta. Tiene paciente derivado del centro de salud, de cualquier centro de salud. Y la otra me dicen, este es en un consultorio. Y el otro por motivo de consulta, paciente sufre accidente de tránsito. A ver, ¿estaría bien ese motivo de consulta? ¿Qué nos dice el término de anamnesis? Es el interrogatorio. ¿Le estoy interrogando ahí? No. No estoy interrogando, doctores, no vayan a poner el motivo de consulta. El paciente tiene que decirme, él tiene que decirme, ¿no? Y muchas veces me dicen en términos que no es el adecuado y yo más o menos tengo que ponerlo de repente, si quieres ponle, ¿no? Y después, entre comillas, yo al ladito le tengo que poner, por ejemplo, ¿qué me pueden decir? Me dice, por ejemplo, vengo con dolor en el huesito de la alegría. ¿Le van a decir eso? Así llega el paciente, dolor en el huesito de la alegría. ¿Alguien sabe cuál es el huesito de la alegría que lo considera? El coxis. El coxis. Muy bien, doctora. Para mí que le han llegado pacientes así a usted. Entonces yo voy a decir, le voy a poner, esto lo puedo poner entre comillas. Entonces, y le puedo poner entre paréntesis, coxis, ¿no? Lo que me dice el paciente, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que me dice el paciente, yo no puedo decir lo que no me dice el paciente, ese es el motivo de consulta, eso es lo que voy a escribir. Generalmente, el paciente más viene en traumatología por dolor, porque si el paciente no tiene con dolor, no viene al traumatólogo, generalmente viene por dolor, la dolencia es lo que los va a visitar al médico, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, que no me vayan a poner por emergencia, no me vayan a poner que viene derivado del centro de salud, no me vayan a poner por un accidente de tránsito, porque ese no es el motivo de consulta. El motivo de consulta por lo que viene el paciente, ¿no? A ver, otra, motivo de consulta con una herida en la cara volar de mano derecha de más o menos 3 centímetros en borde lateral. Borde lateral. A ver, ¿quién me dice? ¿Estaría bien el motivo de consulta? No, más asemeja a la descripción de examen físico. A ver, muy bien. A ver, otra opinión. Denme un minutito, doctores. Aló. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Sí, dígame. Temprano, sí, temprano. Lo ideal sería lo más temprano posible, ¿no? Para poder, sí, los análisis, ¿no? Yo le invitaría a venir, por ejemplo, a las 6 de la mañana para que le saquen sus análisis para estar en ayunas y ya separar sala. Sí, se opera. Sí.
Sí, sí, sí. Ya. Ya, ceñito. Ya, ok. Ya, hasta luego. No tiene que. Entonces, doctor, a ver, otra opinión. La doctora dice que más se asemeja a un relato ya. ¿A qué me dijo usted, doctora? Ya una parte de descripción de examen físico regional. Examen físico. Ya. ¿Otra opinión? ¿Tendríamos otra opinión? Doctores, que a ustedes les tocaba hacer el seminario, la clase. Oh. A ver, opiniones, doctores. Yo creo que el tema de coxis no iría porque allí se describe tal y cual el paciente manifiesta. Claro. El problema de coxis, doctor, ya esto es para cuando me revisen la historia, ¿no? Que yo lo estoy colocando entre paréntesis, que porque el huesito de la alegría hay muchos que no van a saber qué cosa es, ¿no? Entonces se va al juzgado, si hay un problema, va a decir que es huesito de la alegría. Doctor, y en el caso de cara volar, no creo que el paciente... Ya, por eso les pregunto, ¿estaría bien ahí? No. ¿Por qué? Bueno, no creo que el paciente use el término cara volar de mano derecha. Y nosotros estamos ya como que no estamos utilizando los términos del paciente, sino lo estamos orientando y eso no va en el motivo de consulta. Exacto, doctora, ¿no? Entonces no iría, ¿no? No iría eso de ahí, ¿no? Entonces miren los términos que yo puedo sacar. Lo único que tiene que decirme el paciente por qué viene, cuál es el motivo de consulta. Y ustedes lo tienen que poner, ¿no? Porque si en cuanto de aquí le he puesto coxis, ¿por qué? Porque el paciente me va a decir el huesito de la alegría, doctor. Entonces yo más o menos, o a veces, muchas veces me dice, vengo porque me duele acá. Así me dice el paciente. O por dolor acá. ¿Estaría bien que solamente ponga eso? El paciente me va a decir así, ¿no? O sea, por eso más o menos yo lo tengo que indicar, que puede ser mano, puede ser codo, puede ser cadera, puede ser región lumbar, ¿no? Pero yo lo voy a poner entre comillas, tal como me dijo el paciente, yo no voy a quitar nada, dolor acá, entonces yo le voy a poner entre paréntesis qué significa eso. No estoy narrando nada más. No sé si está quedando claro esto. Sí, doctor, eso claro. Ya, entonces no vaya, siempre lo que el paciente nos dice, pero hay algunas cosas que no me van a decir como es, ¿no? Ese es el motivo de consulta, ¿no? Ese es el motivo de consulta. Entonces, en lo que, y ahí en la enfermedad, ahí me van a poner ya, ¿por qué? ¿Qué lo condujo a esto, no? ¿Qué lo condujo a eso? Pueden poner, por ejemplo, dolor de huesito de la alegría, pero todo lo que el paciente, usted le van a preguntar cómo, el tiempo de enfermedad, ¿no? El tiempo de enfermedad, que ya lo vamos a ver ahorita cuándo fue, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué características tiene el dolor? Todas las características, pero le voy preguntando al paciente, solamente el interrogatorio. Querida, en cara a volar derecha, ya más es un interrogatorio, ya no es interrogatorio, es lo que yo voy a ver en el paciente. Pero no me vayan a poner esto de acá, por favor, en motivo de consulta, ¿no? Entonces, con esto ya vamos nuevamente, regresemos a lo que es la clase. Entonces ya hemos visto el motivo de consulta, la enfermedad actual, ahí lo voy a narrar, las características, ¿no? Y los antecedentes, ¿no? Entonces, miren, los motivos de consulta, generalmente en esto se basa lo que es la traumatología. El paciente puede venir por dolor, mayormente siempre viene por dolor, por cojera, el paciente va a presentar cojera, ¿no?
Compromiso de la función articular, o sea, yo voy a ver el compromiso de la articulación, ¿no? Y una disminución de la capacidad funcional. ¿Qué quiere decir la función articular? Yo tengo que saber los rangos articulares, ¿no? Rangos articulares, por ejemplo, puede ser de mi codo, puede ser de mi hombro, puede ser de mi cadera. Yo tengo que saber el rango articular. Y tengo que compararlo con la otra extremidad. Entonces puede haber que está disminuido, puede ser que está disminuido el rango articular, y si está disminuido el rango articular, va a tener una disminución de la capacidad funcional, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo levantar mi brazo, la capacidad funcional va a estar disminuida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Porque el rango articular está disminuido. Y el otro viene la deformidad. Hay pacientes que le van a llegar sus rodillas, su cadera, su mano, su brazo en deformidad. Generalmente estos son los motivos de consulta que nos vienen, ¿no? Por ejemplo, vienen ustedes, o un niño, viene la mamá, doctor, vengo con mi hijito que siempre su piecito lo mete, ¿no? Lo mete, dice, así viene la mamá, lo mete al caminar, lo mete, y todavía te dicen lo mete hacia adentro, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver, viene dificultad o dificultad de la función articular o deformidad, lo pueden poner ustedes, ¿no? No tiene dolor, no tiene dolor. Algunos pequeños te vienen, mire, doctor, lo traigo, ¿por qué? Porque mi hijito tiene cojera al caminar. Cojea, mire cómo camina. ¿Tiene dolor? No tiene dolor, mire, corre todo, entonces, pero ya es otra cojera, ¿no? Entonces, miren, esos son los motivos, pero yo, ¿cómo voy a hacer? Vamos a presentar las características que ustedes van a presentar en el dolor. Generalmente el dolor, porque la mayoría nos viene por dolor. Entonces, yo tengo que ver todas esas características, ¿no? Generalmente si cede en reposo o se incrementa el movimiento, la localización o difusión, irradiación, hacia dónde se irradia, la intensidad, los factores que lo modifican y el grado de incapacidad que lo produce. A ver, ustedes están en 10º ciclo, hay siempre una mnemotecnia para ver las características del dolor. ¿Alguien sabe? A la hora que yo voy a escribir. ¿Alguien se acuerda? Alicia. Alicia, ¿no? La famosa Alicia, ¿no? La famosa Alicia, que todos lo utilizamos, ¿no? Bueno, aquí me he equivocado una letra, es la I, no vayan a pensar que es la L. Entonces, la A de antigüedad, tengo que poner desde cuándo, porque es diferente que yo tenga un dolor, una enfermedad crónica con una enfermedad aguda. Entonces, ¿cuándo empezó? Entonces, ya eso va a ver, ¿no? El tiempo de enfermedad, cuándo empezó el dolor. Por ejemplo, les puede llegar un paciente con una artrosis o un dolor de rodilla, y ver cuándo empezó. Que es diferente, de repente estaba jugando deporte, ¿no? Y tuvo luego dolor de rodilla, y que me venga un paciente, pues, que tiene, pues, 4 años con dolor de rodilla. En el primero yo puedo sospechar de una lesión meniscal y en el otro puedo sospechar de una artrosis, ¿no? La localización, ¿no? ¿Dónde le duele? ¿No? Puede ser rodilla, puede ser cadera, puede ser codo. La irradiación, por ejemplo, que llega una paciente mujer, 34 años de edad, con dolor en la región lumbar, tiene dolor de cintura, dicen, ¿no? El paciente dice tiene dolor de cintura, que demasiado dolor, no se puede movilizar, ¿ah? Y tú le preguntas, ¿y el dolor queda ahí o se irradia hacia el pie? A ver, si te dice que no, puedes sospechar en un lumbago, ¿no? Y si te dice que sí, tú puedes sospechar de un problema de una ciatalgia, ¿no? ¿Cómo cambia? El carácter del dolor, o la característica del dolor, ¿no? Puede ser punzante, puede ser compresivo. Yo tengo un síndrome compartimental, puede ser compresivo, ¿no? La intensidad también es importante, ¿no? Yo generalmente les pregunto de lo que es lo ordinal, el EVA, ¿no? La escala visual, le ponemos, puede ser, le describes siendo el dolor mínimo 1 y el máximo 10, tú lo vas determinando cómo va el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a del dolor que tenía, a ver, era 8, te dijo, ¿cómo está? Y te va a decir un 3, un 4. Entonces, muchas veces de nosotros ya muchos pacientes le damos analgésicos para calmar el dolor y después necesita que hagan terapia física, ¿no? Por eso también nos va a ayudar. Y los atenuantes o los agravantes, ¿no? Como el dolor, cómo aparece en reposo, si es al movimiento, si empeora, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una artrosis
tiene una artrosis de rodilla, te dice el paciente, me levanto con dolor, luego pasa el tiempo, luego empiezo a caminar y me duele, doctor. Entonces eso ya nos hace sospechar todas esas características del dolor. ¿Por qué el dolor? Porque el dolor es el que más vamos a ver en nuestra rama de traumatología. Es lo que más vemos, ¿ya? Entonces eso es las características. El motivo, ya saben cuáles son los motivos. Volvemos a repetir, las características los motivos de consulta son dolor, cojera, compromiso de función articular, disminución de la capacidad funcional y la deformidad. Y generalmente el dolor, cuando viene con dolor, tengo que hacerlo, esto ya tengo que desarrollarlo no tengo que hacer el motivo de consulta, ¿en cuál tengo que hacerlo? Estas características que tengo que hacerlo, ¿qué? Ya en enfermedad actual. ¿Sí? O sea, el modos es nada más, si me viene por dolor, lo escribo rápidamente. Dolor, cojera, deformidad. Y después, si viene con dolor, le tengo que hacer el famoso Alicia. ¿Por qué? Porque generalmente más pacientes nos vienen con dolor. Entonces, luego que ha hecho, tengo que revisarle sus antecedentes, ¿no? Sus antecedentes tanto personales o familiares, ¿no? Porque no es igual, de repente yo tengo que operar a un paciente qué sé yo, una fractura y es hipertenso, es diabético, ¿no? O tiene hipotiroidismo, o hiperparatiroidismo, o hipertiroidismo. Entonces, miren todo lo que yo tengo que ver, los antecedentes, ¿no? Tanto personales como familiares. De repente me llega una niña con una alteración de su cadera, que es como una enfermedad de la displasia de cadera, ¿no? Y tengo que ver porque hay un factor asociado. O me llega una alteración de sus piecitos, que se llama pivot, y yo tengo que ver si ha tenido antecedentes familiares con ese problema. Entonces, antes de entrar al examen físico, vamos a determinar algunas características que nos van a servir para hacer mi examen físico, porque ya luego que hago yo mi anamnesis, ya va al examen físico. Entonces, vamos a hablar de movimientos, ¿no? Movimientos. Miren, el movimiento activo y el movimiento pasivo, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento activo, ¿qué quiere decir? El mismo individuo moviliza sin ayuda. Por ejemplo, yo le puedo decir, señor, a ver, flexione su cadera, flexione su mano, extienda su cadera, pero el paciente lo realiza solo. Y el movimiento pasivo, ya ellos no lo realizan, lo realiza el examinador, ¿no? No hay acción muscular de la propia persona, sino el que examina. Por ejemplo, el primero, ¿qué sería el que estoy señalando? ¿Pasivo o activo? Movimiento, la primera figura que estoy señalando. ¿Sí lo ven, no? Sí. Sí se observa, doctor. Pasivo. Pasivo. Siguiente. Activo. Activo, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que va a tener más rango articular, ¿no? ¿El pasivo o el activo? El activo. Estamos diciendo de una articulación bien, normal. El activo, doctor. Activo. ¿Otra opinión? ¿El pasivo sería? ¿Por qué? Porque también por el tema de la actividad de los músculos antagonistas. Es el pasivo, doctores, porque miren, yo levanto acá, pero viene, mira, hasta acá levanto mi brazo, ¿sí ven? Pero viene otro traumatólogo que no me lleva bien, me agarra mi brazo hasta acá, miren, ¿cuál mueve más? Es que hay una fuerza externa, pues, ¿no? Claro, por eso es el pasivo el que se mueve más, el activo, ¿no? Y tengo que compararlo, ¿no? Siempre comparen con la otra extremidad, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de movimiento activo y movimiento pasivo, ¿no? Y ahora también miren más o menos esto, la flexión y extensión, que siempre vamos a ver casi todas las articulaciones, todo, por no decir todas las articulaciones tienen este movimiento flexión-extensión. Hay algunas articulaciones, ¿no?, que tienen mayores movimientos, ¿no? Entonces, la flexión, ¿no?, ¿qué nos dice? La reducción entre dos segmentos proximales y distales de una articulación. Y la extensión, el aumento del ángulo entre el extremo proximal y distal, ¿no? Por ejemplo, acá mi rodilla. Tengo mi extremo proximal y mi extremo distal, ¿no? Entonces, miren, aquí, ¿en cuánto grado está mi rodilla? Lo que estoy señalando. Si es una línea recta, ¿cuánto es la angulación? 180. 180, ¿no es cierto? Entonces, miren una deflexión, ¿no? Disminuye los dos extremos. Y acá en una extensión, ¿no?, el ángulo va a aumentar, porque acá queda en 90 grados y acá en 180 grados.
¿no? Entonces, eso es. ¿Por qué la flexión y extensión? ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de todas las articulaciones. Les estoy diciendo que la mayoría de articulaciones tiene eso. Siempre hagan el movimiento activo, el movimiento pasivo. Flexión y extensión. Compárenlo con la otra extremidad cuando les llega. Si ya es fractura, pues el paciente va a tener dolor, pero ya en fractura generalmente no, pero más bien cuando nos vienen deformidades. Otra de las características que tenemos también, por ejemplo, en el tobillo, la dorsiflexión y la flexión plantar, ¿no? La dorsiflexión también algunos lo consideran como flexión dorsal, ¿no? Miren acá, movimiento de los pies hacia la superficie dorsal, la dorsiflexión o flexión dorsal. Y la flexión plantar es el movimiento del pie, de los dedos, hacia la superficie plantar. Esta es una flexión plantar, ¿no? Un poco difícil en el pie hablar sobre flexión y extensión, ¿no? Otros movimientos que tenemos es esto de acá, miren. La abducción, ¿no? La abducción. ¿Se acuerdan que hablábamos la posición anatómica, ¿no? La posición anatómica. Entonces yo trazo una línea media, miren más o menos acá en la figura, trazo una línea media por acá. Entonces, en la línea media. Y la abducción es todo lo que se para de la línea media o se va hacia la parte lateral, ¿no? Esa es la abducción. Y la aducción AD, ¿no? Es el movimiento hacia la línea media, cuando se acerca a la línea media. Ahora hablamos de rotación también, hablamos de rotación interna y rotación externa. Rotación interna o medial, ¿no? Como su nombre dice, mire, tengo mi brazo, giro medialmente. ¿Por qué? Medialmente ya voy a saber que se acerca a la línea media, toda la línea media. Todo vamos a empezar de la posición anatómica. ¿Cuál es mi línea media? Entonces yo roto, tanto puede ser interno o rotación externa, cuando va la extremidad hacia lateral, ¿no? La pronación y la supinación, más lo vemos en la mano, ¿no? La pronación, ¿no? Es cuando la palma de la mano está hacia abajo, o la cara palmar está hacia abajo o hacia posterior. Y la supinación, generalmente, es cuando la mano o la palma de la mano llega hacia arriba. Generalmente, ¿cómo lo mido? Generalmente le pido al paciente, mi codo va a estar en 90 grados y va a estar pegado a mi tórax. Entonces, esto va a ser supinación, ¿no? Y esto va a ser pronación. Supinación, ¿no? Generalmente dices, pides propina. Y cuando pronación, das la propina. Por eso estás en pronación. Entonces, esos son los términos que debemos utilizar nosotros en los movimientos. La otra son las desviaciones y las deformidades frecuentes, más frecuentes, ¿no? Nos dice que cada segmento del músculo esquelético tiene un eje propio. Tienen un eje, tiene tanto el pie, el miembro superior, el miembro inferior, tienen un eje determinado. Entonces, distintas condiciones nos pueden llevar a una pérdida de este eje, ¿no? Por ejemplo, las traumáticas, miren, ¿qué ven ahí? ¿Hacia dónde se ha ido? No, este extremo distal, ¿hacia dónde se ha ido? A ver, alguien, ¿quién me dice? A ver. En otras palabras, ¿hacia dónde ha ido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Según la posición anatómica, ¿cómo se ha ido? ¿Hacia volar o hacia palmar? Miren, miren cómo viene acá. ¿Y hacia dónde se ha ido este extremo? El extremo distal. Acá hay una deformidad traumática. ¿Hacia dónde ha ido? Doctor. Doctora, no lo escuché. Hacia el lado dorsal. Hacia el lado dorsal, ¿no? O hacia posterior. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro, mi posición anatómica es con mis dos manos extendidas hacia la parte anterior. Todo eso sería anterior y lo de acá sería posterior, ¿no? Este es típico de una fractura de Colles, de radio distal, ¿no? Me llega el niño. Pero también puede ser congénitas, ¿no? Puede ser congénitas. Miren este piecito. ¿Hacia dónde se ha ido este piecito? ¿Hacia medial o hacia lateral? Medial. Hacia medial, ¿no? Hacia medial. Hacia medial, ¿no? Está medializado esto de acá, ¿no? Entonces miren cómo viene. Esto es una congénita, es lo que nosotros conocemos como pie-bot. También tenemos alteraciones neurológicas o degenerativas, ¿no? Un paciente con PCI me va a alterar los músculos. Ahí voy a ver que la rodilla no está flexionado, tengo que ver hacia dónde ha ido, hacia anterior, hacia posterior. Degenerativa, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen artrosis
Ustedes han visto algunos pacientitos que tienen ya unos abuelitos como sus rodillas están abiertas, están entre paréntesis, pero ahí ustedes ven algunas rodillas que están separadas hacia afuera, ¿ya? Entonces, eso me puede llevar una alteración del eje. Yo tengo que saber cómo es mi eje. Miren acá, en el plano, por ejemplo, acá vemos en el plano lateral. Miren esta rodilla. Este es un paciente que yo miro el eje. El eje, miren, generalmente yo trazo, ven ustedes dónde está lo que es normal. Yo trazo, ubico la cabeza de la cadera, trazo una línea que va a pasar por el centro de la tibia o de la rótula y me va a llegar al centro de la tibia. Este es un paciente normal, este es un eje, ¿no? Un eje mecánico. Entonces, miren las deformidades. Cuando miren el nivel de la rodilla, ¿hacia dónde va el primero? ¿Va hacia adentro o va hacia afuera? Generalmente, miren, generalmente el eje, hasta la rodilla está bien, pero debajo de la rodilla, ¿hacia dónde se va el pie? Se va hacia afuera. Y si es hacia afuera, se llama valgo, ¿no? O afuera o lateral, porque la línea media es esta la línea media. Si se va al pie hacia la parte de afuera o hacia la lateral, se llama valgo. Pero miren esta diferencia. ¿Hacia dónde va el pie? Va hacia la parte media, ¿no? Y si va a la parte media, es genovaro. O sus rodillas están en varo. Esta es una deformación por desgaste, por sobreuso, ¿no? Otra podemos desviación a la cadera, ¿no? Tenemos acá la cadera, tenemos un ángulo, este se va a diferenciar de un ángulo cérvico diaficiario. ¿Qué se forma? Pues trazo una línea media por la diáfisis de la cadera y después otra línea que va a nivel de cuello y cabeza y forman un ángulo. Es el ángulo cérvico diaficiario, generalmente son 135 grados, ¿no? Entonces, miren, el valgo, yo traigo, suponiendo que la otra cadera está acá, esta es mi cadera derecha. Miren, está, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a separar de la línea media, se está yendo para acá. Se está separando. Entonces, todo lo que va hacia lateral es coxa valga. Y miren esta cadera de acá, cómo se va a acercar a la línea media, ¿no? Porque va a ir acercándose más. Entonces, es una coxa vara. Entonces, el valgo, ¿cuánto les dije que era lo normal del ángulo cérvico diaficiario de la cadera? Les acabo de decir. 135. 135. Entonces, algunos le dan 10, mayor de 140, 145, lo consideran, miren, el ángulo aumenta, es un valgo, y cuando disminuye, es un varo, ¿no? Una coxa es cadera, geno es rodilla, ¿no? Las diferentes alteraciones de los ejes de los huesitos. Miren acá, este es ya en el plano antero-posterior. Yo tengo un paciente que ha tenido un traumatismo, miren, se digo, la línea del eje, este es mi eje, pero mi pierna se puede ir hacia atrás o se puede ir hacia adelante, según yo tengo un paciente con una fractura, ya consolidó. Entonces, cuando una extremidad va a la deformidad, la convexidad es, miren acá, la convexidad es a posterior, porque sabemos que este es posterior por la posición anatómica, se llama recurvatum, va hacia atrás, recurvato, retroceder, ¿no? Y cuando va hacia adelante, hacia anterior, ¿no? Se llama antecurvatum, ¿no? Si yo voy a ver, pero es en el plano antero-posterior, porque el plano va a ir así el plano, ¿no? Entonces, no se olviden, si es en el plano lateral, puedes ir hacia valgo, o se puede ir hacia valgo, hacia varo. Y si es en el plano antero-posterior, o sea, mi plano yo lo voy a ver, pero la vista es lateral, yo lo voy a ver, si hacia atrás es recurvatum, y si va hacia adelante es antecurvatum. Y algunas deformidades en los pies, ¿no? Deformidades a los pies. Miren, tenemos el talo, cuando el pie está en dorsiflexión o el pie está hacia arriba, para que ustedes me entiendan, ¿no? Es en dorsiflexión, se mantiene, ¿no? Es el pie talo. El pie equino, cuando está en flexión plantar, miren la flexión plantar, el paciente va a caminar, digamos, en punta de pies. Cuando ustedes caminan en punta de pies, es como un equino. Cuando ustedes caminan en talones, es como un pie talo, ¿no? El plano, nosotros tenemos una curvatura a este nivel, ¿no? Un arco plantar. Generalmente el pie plano es a este nivel que se ve plano. El paciente da su pisada y se ve plano. Ustedes no ven que hay arco en ese paciente, ¿no? No hay arco en este paciente, ¿no? Y el pie cabo, ¿no? Si lo contrario del plano, miren acá nosotros tenemos una curvatura, pero la curvatura cuando es muy aumentado es lo que se llama pie cabo.
Ahora hablamos sobre las curvaturas de la columna vertebral, ¿no? Dentro de la columna vertebral tenemos, ¿no? Tenemos áreas, tenemos la región cervical, la torácica, la lumbar y la sacrococcygeal, ¿no? Entonces, miren, tenemos lordosis cervical, ¿qué quiere decir? La convexidad, esa es anterior, tenemos una sifosis torácica, una lordosis lumbar. Entonces, estas son las curvaturas normales que hay en la columna. Pero nosotros cuando ya sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos nuestra joroba, ¿no? Tenemos, ¿qué tendríamos? Una hiperlordosis, ¿no? Es una hiperlordosis. Nos vamos, vemos la lordosis, que sí cuando es una curvatura, pero cuando se altera se llama una hiperlordosis, ¿no? Una hipersifosis, ¿no? Una hipersifosis, ¿no? Cuando la sifosis está exagerada, y la escoliosis cuando es la desviación lateral. Usted le sacan una placa, le piden una radiografía en el plano AP, una radiografía anteroposterior, vamos a ver que está desviado, ¿no? Desviado. Entonces, es en todas las características, perdón, la joroba es la hipersifosis, ¿no? Y la hiperlordosis, algunos pacientes, las famosas quebraditas, muy quebraditas de la pero hay que ver, de repente tienen alguna patología a nivel vertebral. Entonces, otra característica que debemos tener, aparte ya estos los ejes, ya sabemos los ejes, es los mecanismos de energía en las fracturas, ¿no? Entonces, para comprender una fractura, hay que sospechar el grado de compromiso de partes blandas adyacentes, que es muy importante conocer dos elementos: el mecanismo y la energía involucrada. ¿Ustedes creen que si tienes un paciente, viene un paciente, vienen dos niños, ¿no? Un niño dice que estuvo peleando con otro amiguito y le golpeó con un palo, con un objeto punzante en el tercio medio del antebrazo. Y el otro dice que la mamá refiere que estaba paseándose en la bicicleta y cayó con la palma extendida. Será el mismo, ya, le saco una radiografía y me salen los dos con fractura de cúbito. ¿Será el mismo mecanismo? Mire. En mecanismos hay dos tipos de mecanismo. Hay mecanismo directo y mecanismo indirecto. ¿Qué quiere decir el mecanismo directo? El traumatismo afecta sin mediar interposiciones en el segmento involucrado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la lesión, la fractura, en el sitio donde hubo el impacto. Mecanismo directo. Y el mecanismo indirecto, la lesión es producida diferente al impacto, o sea, la lesión es producida a distancia del punto de ingreso de la fuerza. Entonces, la pregunta es, llega un niño, los dos tienen fractura de cúbito, ¿no? Pero un niño dice que fue impactado por su amiguito con un objeto, en la tercio medio del cúbito. Pero me llega el otro niñito que se ha caído de la bicicleta. ¿Cuál sería el mecanismo directo? Se cayó de la bicicleta y puso su mano para evitar ser golpeado a la cara. ¿Cuál creen que fue mecanismo directo y cuál creen mecanismo indirecto? Directo el niño, indirecto la bicicleta. Claro, ¿no es cierto? Directo, ¿por qué? Porque produjo la lesión en el sitio donde fue el impacto. Y el otro es diferente, le impactó la mano, pero transmitió el vector y se produjo en el cúbito, en el tercio medio del cúbito. Entonces los mecanismos, ustedes ya cuando hagan su relato cronológico, ahí le van a poner ustedes mecanismo directo o indirecto. Y es también la energía es diferente. Miren, a mayor energía, mayor daño, ¿no? Recordemos ya esto según la fórmula de energía. Esto implica no solamente, no solo las masas de los objetos tienen relevancia, sino también la velocidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes puede venir un carro, viene a 4 kilómetros por hora y les impacta, y viene otro carro a 60 kilómetros por hora. ¿Ustedes cuál creen que va a causar más estrago? El de 60, ¿no es cierto? Porque tiene mayor energía. Entonces nosotros lo diferenciamos en alta energía y baja energía, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente joven de 34 años que dice que iba en su carro acompañando ahí a otro de sus compañeros, de sus colegas, y se impacta contra
con el carro sufre un accidente, impacta su rodilla y tiene una fractura de cadera, ¿no? Pero por ahí viene otra señora, ¿no? Otra señora también de 80 años y sufre una caída de nivel, estaba caminando y también tiene fractura. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería de alta y baja energía? Entonces, lo de alta energía son los traumatismos, dice, algunos son como caídas de altura, alta velocidad y las armas de fuego. Entonces, cuando ustedes les llega a un paciente con una fractura de arma de fuego, ya, póngale alta energía. En los carros, según el ATLS, lo consideran, miren, alto impacto o alta energía cuando el carro viajaba más de 60 kilómetros por hora. O también una altura, cuando son caídas, también se te consideran de alta energía cuando son mayores de 6 metros, ¿no? O alguno dice cuando es el triple de la altura del individuo, ¿no? 3 veces, pero más o menos uno sabe al paciente, se le puede preguntar a algunos si tienen su medida, y les preguntan, y si es 3 veces la altura que te dice el paciente, ¿no? 3 veces ya considero como un traumatismo de alta energía. Y los de baja energía, pues, ¿no? Si llega un paciente por 30 años, de 30 años, que dice que iba caminando y se cae y tiene fractura, hay que sospechar otra cosa. Hay que sospechar de repente ese paciente que tiene un tumor, ya, porque generalmente los de baja energía a un paciente joven no le va a causar fractura. Por ejemplo, ustedes juegan fulbito o se empujan y caen, no va a tener fractura. O aquellos pacientes que tienen osteoporosis, por ejemplo, generalmente les va a llegar los pacientes de ancianos, ¿no? Y que supuestamente estaban caminando, se pararon bruscamente, sufrieron mareos y cayeron y tienen fractura. ¿Entendido hasta acá? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ahora vamos a los mecanismos, ¿no? A los mecanismos. Por ejemplo, miren, acá tenemos directos, indirectos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos una torsión, una rotación, me van de acuerdo al mecanismo, ¿no? Me voy a tener un tipo de fractura, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, cuando hay mecanismo directo, generalmente tengo una fractura transversa. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Miren esta fractura, a ver. Es una fractura transversa. Los trazos de fractura, miren cómo se diferencia. Acá son un trazo transverso, acá es un trazo oblicuo, acá es un trazo espiroideo y acá es un trazo con minuta porque tiene varios segmentos. Entonces eso va a depender del mecanismo, ¿no? De la lesión. Entonces miren, los indirectos, generalmente los directos causan transversos, ¿no? Transverso con minución, ¿no? Fractura del ulna por defenderse. Muchas veces de repente alguno de ustedes va a ir a la casa de alguien no deseado, y va a salir la mamá, les va a agarrar escobazos, ustedes van a poner el cúbito, y van a venir con fractura. O sea que si algún día ustedes me consultan por una fractura transversa, ustedes piensen que es una fractura por defensa, en el cúbito sobre todo. Y los indirectos, generalmente cuando nosotros vamos caminando, vamos jugando fulbito, a veces nos torcemos el tobillo, como dicen, ¿no? Torsión del tobillo, el tobillo giró, y luego tengo dolor y tengo fractura. El pie es el que torció, pero el tobillo no. Entonces es un mecanismo directo. Entonces eso me van a dar diferentes tipos de fractura. De acuerdo al mecanismo, siempre el mecanismo me va a decir el tipo de fractura, ¿no? El paciente me podrá decir una cosa, pero yo voy a determinar, ¿no? Por el mecanismo, por el trazo de fractura, por la anatomía de fractura, pueden ser cualquiera de estos tipos el mecanismo, voy a sacar yo el tipo de fractura. Por ejemplo, ustedes cuando relatan ya ponen, el paciente refiere, ya ponen ahí, viene por el dolor, y en la evolución ya le pueden poner el mecanismo de fractura ahí, ¿no? El paciente refiere que mientras estaba haciendo un juego deportivo, su tobillo giró, rotó, ¿no? Y luego del cual presentó dolor. Es lo que le refiere, les va a decir él. Pero el mecanismo sería dolor de tobillo. Entonces, en el examen físico, ya hemos visto esto, vamos a ir al examen físico. ¿Cuáles son las fases del examen físico? A ver, alguien que me diga. El delegado, a ver que me diga las fases del examen físico. Examen físico general. ¿Cuál empiezas el examen? ¿Cuál? General. Sí, en general. No, examen físico general y por regiones. Ya, no, pero ¿cómo haces? ¿Cuáles son las etapas del examen físico? ¿Por qué empieza usted el examen físico? Cabeza. Ya, no, para todos los órganos. Ya, en cabeza. ¿Cómo empieza en cabeza usted? A ver. ¿Cuáles son las fases del examen físico?
La primera, miren, doctor, la primera es la inspección, ¿verdad? Usted inspecciona, mira. Luego, ¿cuál sigue? Palpación. A ver, otro compañero. La Palpación. Palpa, usted palpa. Otro. Auscultación y Auscultación. Y antes de la ocultación, percute primero, ¿no? Percute, usted percute. Y después ya viene la auscultación, ya de acuerdo a lo que, eso es lo típico que nos han enseñado. ¿Usted ha visto algún traumatólogo con algún estetoscopio? ¿Para auscultar el hueso? ¿Podremos ocultar el hueso? No hay, doctores. Según eso, nosotros traumatología lo debemos nada más, es en 4, ¿no? Las fases. Pero solamente nos quedamos en lo común, en la inspección, la palpación, y después la percusión y la auscultación lo cambiamos con rango de movimiento y pruebas especiales, ¿no? Y pruebas especiales. Entonces, miren, en la inspección yo voy a ver lesiones visibles, cambios de coloración, aumentos de volumen y deformidades. Eso lo voy a notar, si está en varo, está en valgo, está en curvatum, recurvatum, si está aumento de volumen, si hay signos de la inflamación, ¿no? Luego yo voy a palpar, nuevamente si hay aumento de volumen, por ejemplo, una rodilla que tenía un accidente deportivo, voy a tocar y hay un aumento de volumen, ¿no? Voy a dolor a la palpación, por ejemplo, el paciente viene con dolor de cintura, yo voy a presionar en la región lumbar y a la hora que presiona va a tener dolor. Deformidades palpables, llega un paciente con una fractura con dolor, yo palpo y veo una deformación, ¿no? Que lo voy a palpar, un crépito que voy a sentir ahí y voy a sospechar de una palpación. Y los rangos de movimiento, ya sabemos, rango del movimiento para cada articulación, que ya lo van a aprender en cuando llevemos cada una de las áreas, ¿no? Van a haber rangos del movimiento, ya sabemos que hay movilidad activa y pasiva, y movimientos anormales, ¿no? Por ejemplo, en mi rodilla, yo voy a coger mi rodilla y le voy a hacer cajón anterior y cajón posterior. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ver, hay unas pruebas especiales, ¿no? Que ya viene ahí unas pruebas especiales, ¿no? Que tengo que ejercer en las articulaciones, ¿no? Sobre todo en las articulaciones que tengo que ver, es unas pruebas especiales. Ya sabemos, activa y pasiva, ¿no? Yo en la activa, el propio movimiento, el paciente mismo hace el movimiento, y en la pasiva el examinador. ¿Qué busco? Compromiso extra o intraarticular, ¿no? Porque yo voy a mover la articulación, porque se mueve la articulación. Miren acá, el rango, la amplitud del movimiento. Miren la cadera, ¿no? La flexión, ¿a cuánto llega? 125, a la extensión a 10. Esto es para conocimiento nada más. Rodilla, flexión y extensión, 140 llega a la rodilla, 0 extensión. Tobillo, miren cómo es la flexión. Este sería flexión plantar, ¿no? Y la flexoextensión, ¿no? Y el pie, la inversión y inversión. ¿Cómo voy a medir esto yo? ¿Cómo saco yo? Yo digo, ya, pero ¿cómo lo saco? Nosotros tenemos una reglita que siempre debe usar casi la mayoría, no todos lo usan, para medir el rango articular. Mire, por ejemplo, acá yo estoy midiendo mi rodilla, mi rango articular de la rodilla. Miren cómo voy a ver, esto se mueve, está en 180 grados, y voy a ver cuánto llega a mi articulación de la rodilla, ¿no? Miren acá, y acá voy a ver hasta cuánto llega la flexión de rodilla. Y si lo pongo a este nivel sería de cadera, si lo pongo a este nivel sería de rodilla. Entonces, ¿con qué instrumento yo mido mis movimientos de amplitud articular? Con el goniómetro. A veces ya nosotros en el dentado utilizamos tanto goniómetro que ya a simple vista sabemos cuánto llega a su rodilla, ya más o menos, ¿no? Pero nosotros que estamos comenzando siempre debemos utilizar el goniómetro para medir nuestras articulaciones, el rango articular, ¿no? Y siempre tengo si viene con dolor en rodilla derecha, yo tengo que examinar el rango, irme a la otra rodilla también para compararlo, y tengo que poner ahí de los dos. Miren, los movimientos patológicos, ¿no? Cuando me vienen ya movimientos patológicos, ya yo tengo que ver ahí. Generalmente los movimientos patológicos ven la inestabilidad articular. Yo sé que en articulación, entre hueso y hueso forman una articulación, ¿no? Pero de repente el paciente ya me viene con unas pruebas que yo hago. Mire, por ejemplo, en la primera yo estoy haciendo un signo de bostezo, ¿no? Y voy a ver que esto no puede abrirse en este lado. Yo estoy comparando aquí uno de los ligamentos colateral medial, pero le estoy ejerciendo fuerza en la parte lateral. Si esto no se abre, significa que hay integridad de este ligamento colateral. Pero si se abre, ¿no? Yo voy a pensar, si mi rodilla se va en valgo, va hacia afuera,
Entonces, yo pienso que este ligamento no está funcionando, se ha roto. Entonces, son movimientos patológicos que yo... Ahora, en la rodilla también yo puedo hacer, miren, acá este paciente, esta es una prueba especial que se llama cajón anterior. Yo voy a poner al paciente en 90 grados y voy a traccionar mi rodilla hacia adelante. Entonces, yo sé que hay un ligamento que me impide que esta rodilla se vaya hacia adelante, que es el ligamento cruzado anterior. Pero si mi rodilla se va hacia adelante, significa que ese ligamento, ¿no?, está roto. Y ustedes saben que para mantenerse estable una rodilla tienen que estar íntegros todos sus ligamentos. Pero si está roto uno de ellos, va a haber alteración, va a haber movimientos patológicos que no son los característicos, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que saber yo como los movimientos patológicos en mi examen, ¿no?, físico, ¿no? Y pruebas especiales, mire, por ejemplo, para ver el hombro, acá hay pruebas para ver los manguitos retedores, ¿no? La prueba de Hanskis, que yo agarro mi brazo, mi codo lo pongo en 90 grados, ¿no? Y lo pongo en este nivel y le pongo peso a este nivel. Entonces le pongo fuerza. Y el paciente a la hora que trata de rotar va a tener dolor en el hombro, porque acá estoy comprobando un ligamento el tendón del supraespinoso. La maniobra, por ejemplo, de Jove también es para ver lo que es manguito rotador. Yo le digo al paciente que extienda su mano en abducción y después le pongo resistencia. Entonces, esto me va a desencadenar un dolor en hombro. Entonces, yo pienso que es puede ser todos los ligamentos, ¿no?, que forman el manguito rotadores o unos cuantos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otra prueba de Gerson, que es para ver la tendinitis. Yo pego mi codo al tórax y después le hago que gire externamente y va a tener dolor en el tendón bicipital. Entonces son maniobras especiales, por ejemplo, en la mano, para ver lo que es el túnel del carpo, cuando el nervio mediano estaba comprometido, está atrapado, como se le dice al paciente que haga esto, no sé si están viendo por la pantalla, que haga sus dos manos, ¿no?, en esta posición, y como en esta posición el nervio se va a comprimir más, el paciente va a empezar a tener adormecimiento de las manos. El del túnel, ¿no?, que es para ver también el túnel del carpo, yo le hago, por ejemplo, acá yo sé que está el nervio mediano, yo hago algunos martilleos ahí y me va a desencadenar adormecimiento, yo lo considero como signo del túnel positivo y voy a pensar en un túnel del carpo. El Filkins es para ver lo que es el atenosinovitis. Generalmente yo el primer dedo está en abducción, yo hago esto, el dedo lo llevo en flexión y que lo atrape y después exagero esto de acá, hago movimientos y el paciente le va a desencadenar dolor. Y así tenemos tanto para rodilla, tanto para cadera, para tobillo, que es frecuente en la posición, la de tobillo es Thompson, ¿no?, que generalmente al paciente lo hago acostarse en decúbito ventral o decúbito prono, y le presiono lo que son la pantorrilla, como se dice, ¿no?, o el músculo sural, y lo presiono. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pie? El pie tiene que hacer una flexo-extensión, y si no lo hace, significa que no hay continuidad, entonces está roto ese tendón. Entonces, son maniobras especiales que nosotros utilizamos. Pero dentro de las maniobras que yo tengo que hacer, ¿no?, de los exámenes que yo tengo que hacer, también va a ser los exámenes de laboratorio, ¿no? Tengo que hacer exámenes de laboratorio, ¿no? Es un poco más, nosotros hacemos exámenes de ayuda diagnóstica como son de exámenes radiológicos, pero también se hacen exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? Se solicitan, pero son poco frecuentes, ¿no? Son poco frecuentes. Pero, por ejemplo, me llega un paciente con un aumento de volumen en la pierna, ¿no? Dice que hace 3 o 4 días ha tenido una herida, no ha tomado antibiótico y presenta dolor. Y se llega con aumento de volumen, con los signos clínicos de inflamación, ¿no? Se escucha que hay una crepitación, ¿no? Hay una crepitación. Yo puedo, por ejemplo, aumento de volumen en la rodilla, yo puedo pensar en una artritis séptica, puedo pensar en una osteomielitis. Entonces, ¿eso qué hace? Me va a llevar a pensar en un proceso infeccioso. Entonces, yo tengo que pedir, tú sabes que para pedir, ¿no?, yo tengo que pedir, por ejemplo, mis análisis, mi hemograma, ¿no?, la característica, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que pensar es una enfermedad infecciosa, una enfermedad inflamatoria, una enfermedad tumoral,
¿no? Y obviamente que aquellos pacientes pues, que te llegan con una fractura y tú tienes que entrar a sala, tienes que pedirle su prequirúrgico, ¿no? Entonces esos son los exámenes también que se pide examen de laboratorio para lo que es traumatología. Dentro de los exámenes séricos más importantes, pues tenemos el hemograma, ¿no? ¿Qué pasaría, como le digo, si llega un paciente con aumento de volumen el tercio medio de la pierna, ¿no? Que hace 4 meses sufrió una fractura, entonces nos pensaría pensar en una osteomielitis. Entonces, como es una infección, yo voy a encontrar una leucocitosis, y más aún si encuentro una desviación en la izquierda, ya tengo una ayuda que me va a decir que es infeccioso. Entonces, yo empiezo a veces a darle antibiótico a esos pacientes, ¿no? Empiezo a darle antibiótico, pero al inicio yo también tengo que sacar estos reactantes de fase aguda, que la velocidad de sedimentación y el PCR. Entonces, con eso los voy controlando, porque yo sé cómo va, no sé cómo va a ir mejorando. Puede ser a la clínica, yo lo veo que va disminuyendo, pero los análisis, estos análisis, como son los reactantes de fase aguda, me van a ayudar a determinar. O simplemente el paciente no viene y el hemograma está normal, pero estos pueden estar aumentados, ¿no? Entonces me dice que hay un proceso inflamatorio nada más. Otros, por ejemplo, el calcio y el fósforo también tengo que sacar, porque aquellos pacientes, por ejemplo, cuando tienen un hipoparatiroidismo, me van a hacer frecuentemente fracturas, viene un paciente por fractura, otra fractura, y yo digo, ya lo soluciono la fractura, pero no soluciono la causa, que es el hipoparatiroidismo, ¿no? O aquellos pacientes que hay un déficit de vitamina D, también hay que hacerle sus análisis. Las fosfatasas alcalinas, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen osteosarcoma, que tienen tumores, vamos a encontrar las fosfatasas alcalinas elevadas, ¿no? Entonces, miren, también necesitamos examen de laboratorio. Pero lo que más, y otro paciente, ¿no? Por ejemplo, como les digo, que aquellos pacientes que te vienen con problemas de rodillas, con aumento de volumen de la rodilla, yo tengo que sospechar de alguna, artritis séptica, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer si me viene un paciente? Si esos pacientes que vienen con artritis séptica me van a venir con la rodilla hinchada, edematizada, yo voy a tener, hay una característica que es el signo del témpano, ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, yo digo, la rodilla acá hay líquido, porque yo voy a hacer el signo del témpano positivo. Entonces, hay líquido. Entonces, antes de dar antibiótico, lo indicado es pinchar esa rodilla, ¿no? Para sacar ese líquido y mandarlo a analizarlo, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi extracción de líquido, ese procedimiento se llama artrocentesis. Yo voy a determinar, de acuerdo a las características del líquido, si es normal, si es no inflamatorio, si es inflamatorio o es infeccioso. Miren lo que tengo que pedir, ¿no? Siempre tengo que pedir un citoquímico, ¿no? Y un celular. Y además tengo que hacerle un cultivo, ¿no? Si ya sospecho que es un proceso. Y la característica nomás me va a decir del líquido y me va a decir, miren, el normal transparente, claro, en el inflamatorio es amarillo turbio, miren el infeccioso, gris, ¿no? En el infeccioso podemos a veces que puede ser hasta una TB del paciente. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros son las imágenes radiológicas, ¿no? Dentro de ellos tenemos la radiología, ¿no? Generalmente nosotros realizamos a todo paciente, ¿no? Nos va a llegar, vamos a pedir una radiografía. Así como el ginecólogo cuando llega le va a pedir una ecografía, nosotros generalmente y mayormente le vamos a pedir una radiografía, ¿no? Entonces, una radiografía, ¿no? Generalmente son de rutina porque nosotros, cuando viene, por ejemplo, un paciente con un dolor en tobillo, puede ser un tendón, pero no sabemos si es el ligamento o el tendón. Lo que más buscamos nosotros primero es el compromiso óseo, porque el compromiso óseo puede tener una artrosis, ¿no? Y eso nos va a determinar, ¿no? Nos va a determinar si es compromiso óseo. No hay compromiso. Sí hay compromiso óseo. Lo primero son compromisos óseos, por eso generalmente sacamos una radiografía. Y ahí hay 5 densidades, ¿no es cierto? De acuerdo, mire, al aire, la grasa, las partes blandas, el hueso que tiene calcio y la metal. ¿Qué son las imágenes radiolúcidas, no? Generalmente vemos color negro, y las radiopacas, ¿no? Generalmente lo vemos blanco, ¿no? Y la radiopaca, ¿qué vamos a ver? El calcio y los metales. Una de lo que sí, esto quiero que quede grabado siempre, lo indicado de ver tridimensionalmente un hueso, que sobre todo una extremidad mediante la radiografía. Pero no podemos ver la radiografía tridimensional. Por eso siempre vamos a pedir 2 a más incidencias. Como ustedes ven acá, esta es una fractura de tibia, esta es una incidencia antero-posterior y esta es lateral,
No sé si ustedes se pueden dar, miren cómo es la diferencia, ¿no? Siempre pidan para toda lesión que ustedes encuentren, sospechen de compromiso óseo muscular, pídanle una radiografía, sobre todo óseo, pídanle una radiografía en 2 incidencias, una radiografía AP y una radiografía lateral, ¿no? Como ustedes pueden ver, miren en los dos, siempre, y en la parte superior vemos una fractura y en la parte inferior ya vemos una fractura tratada. Y siempre las 2 imágenes, antero, posterior y lateral. Lo mínimo tienen que pedir. Hay otras radiografías especiales para cada órgano que ya no lo mencionaremos. Entonces, otra de los exámenes que pedimos, miren la tomografía. En la tomografía sí voy a pedir, miren, miren, tridimensionalmente lo voy a ver, ¿no? Tridimensionalmente voy a ver, ¿no? Entonces, ese es, ya lo sabemos, es una serie, es como una radiografía, pero más sofisticada. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Para ver hueso, aquí en lo que es traumatología, si queremos empezamos con una radiografía, y si queremos ver mucho mejor, ¿no? Sobre todo con aquellos pacientes que tienen compromiso articular, miren acá hay un compromiso articular, se le debe pedir una tomografía, ¿no? Se le debe pedir. Por ejemplo, me viene un paciente con una fractura de tibia, solamente le pido una radiografía, pero me viene un paciente con una fractura de tibia, con compromiso articular, miren acá la articulación, está acá compromiso articular, tengo que pedir una tomografía, ¿no? Entonces, grabes eso, lo que es traumatología para ver hueso, yo pido una radiografía, y si es compromiso articular o de columna, yo le debo pedir una tomografía. Pero a veces viene el paciente con dolor, viene con dolor de rodilla, y no hay traumatismo, o te viene con un dolor de tendón. Entonces, en esos casos que son partes blandas, yo debo pedir una ecografía, ¿no? La ecografía. La ecografía es una de las imágenes dinámicas, es la que va a ver movimiento, ustedes van a ver cómo se mueve, por eso cuando llegan al ecógrafo va a haber un botón que ustedes presionen y ahí se quedó estático, pero esa es la única que vemos en movimiento. Entonces la ecografía es para ver partes blandas. Entonces, lo que es hueso, para traumatología, es radiografía y tomografía, sobre todo cuando hay compromiso articular. Y lo que vemos partes blandas, que puede ser tendón, puede ser ligamento, puede ser músculo, yo pido una ecografía. Pero si la ecografía, mira, no me sale muy bien, yo tengo que pedir que una tomografía que me da mucho más alcance de lo que es las partes blandas. Entonces, con esto, yo les hago una pregunta. Me llega un paciente con una lesión de menisco y le hago el examen para ver lesión de menisco, que el menisco es una parte de la rodilla. ¿Qué le pido? ¿Radiografía? ¿Le pido ecografía? ¿O le pido resonancia? Doctores, ¿están allí? Hola. Sí. Ya. Una resonancia. Sí, resonancia. Ya, pero ¿y si el paciente dice, mire, doctor, no tengo, táqueme un examen, no tengo, en verdad no tengo? ¿Qué le pediría primero? Una ecografía. Una ecografía. ¿Por qué? Porque esa es parte blanda. Empezaríamos por una ecografía, pero si usted está seguro, pídale una resonancia magnética. Miren, acá vemos una resonancia, no sé si ustedes le verán, acá en la resonancia vemos algo, esta imagen, ¿no? Entonces esta imagen es del hueso, sino que se ve que hay un compromiso ahí que se ha golpeado. Pero ustedes miren acá, esta imagen de acá, oscura. Está íntegra, pero miren esta imagen de acá, miren cómo está una parte hacia arriba superior y otra parte inferior. Que el menisco debe verse en uno solo. Miren cómo esta es una lesión meniscal vista en una resonancia magnética, que no lo vamos a ver en una radiografía y no lo vamos a ver en una tomografía. ¿Lo podemos ver en una ecografía? Sí, pero necesitamos ampliar la visión. O sea, cuando yo tengo un diagnóstico que no me ayuda mucho de parte blanda, puedo pedir una ecografía o una resonancia, pero yo tengo una ecografía, pero no me ayuda mucho el diagnóstico, yo pido una resonancia. Lo que quiero que quede ahorita, que en una radiografía y en una tomografía es para ver parte ósea. No olvidar que la radiografía mínimo debo pedir 2 incidencias. 2 incidencias, 2. Y para ver partes blandas es la ecografía y la resonancia magnética. Estoy hablando en lo que es traumatología, ¿no?
Entonces, luego que ya hice mi examen diagnóstico, voy a hacer mi proceso, ya he visto mi examen físico, ya he pedido mi examen de ayuda diagnóstico, pero ojo, ya debí hacer mi diagnóstico presuntivo, porque en base a ello primero hago mi diagnóstico presuntivo y después en base a eso yo voy a hacer voy a solicitar mi examen. ¿Qué pido? Puedo sacar análisis de sangre o puedo pedir una radiografía, una ecografía, puedo pedir una resonancia, una tomografía. Luego de estos, ya con todo esto, ya hice la entrevista, ya hice mi examen físico, los exámenes complementarios y voy a dar mi diagnóstico final. Miren acá mi diagnóstico. Porque con mi anamnesis ya me va inclinando algo. Si me dicen, si el paciente me dice tiene dolor de pie, en la planta del pie, que le duele al levantarse, puede ser una fascitis, puede ser una tendinitis, puede ser un espolón calcáneo. Entonces yo voy a tocar, por ejemplo, yo toco mi talón, presiono mi talón. Y si hay dolor en el talón, me va dejando un espolón. Hago mi examen, mi imágenes o laboratorio y confirmo entonces mi diagnóstico final. Entonces esto me va a servir para ir, cuando yo hago mi análisis, me quedarán hipotéticamente unos 100 diagnósticos, luego hago mi examen físico, me quedarán unos 3, 4, y luego hago con mi examen laboratorio y ya mi diagnóstico final, por qué regresa, por qué ingresa el paciente, o por qué la molestia confirmar su diagnóstico, ¿no? ¿Preguntas hasta acá, doctores? Generalmente las patologías pueden ser traumáticas, por sobreuso, degenerativas, proceso inflamatorio no infecciosa, tumoral, congénitas, metabólicas. Esto es lo que nos puede dar el diagnóstico. Quiero que sean pues, lo que es traumática y no traumática, que quiero que sepan ustedes. Si es traumática o si no es traumática. Si no es traumática puede ser por sobreuso, degeneración, inflamatoria, infecciosa. Esto es lo que quiero. Traumática y no traumática. Lo no traumático puede ser degenerativo, infecciosa, inflamatoria o tumoral. Con eso es suficiente que ustedes hagan su diagnóstico. ¿Pregunta, doctores? Y lo que nos quedaría es cómo yo evalúo la fuerza muscular, ¿no? La fuerza muscular. Miren, hay una escala para ver la fuerza muscular. Hay la escala de Daniels para ver fuerza muscular, ¿no? Porque me va a llegar un paciente de repente que tiene una lesión nerviosa, de repente queda con una secuela. Entonces, cuando tenemos una dolencia, no ejercitamos nuestros músculos, los músculos se van a hipotrofiar, y entonces yo tengo que saber mi escala de la fuerza muscular. Por ejemplo, tengo un paciente que le digo, señor, a ver, mueva su pierna. No hace ningún movimiento, ahí lo tiene. Entonces ahí yo le pongo un grado 0, ¿no? Si el paciente no lo levanta de la cama, digamos, lo mantiene ahí, pero sí lo contrae, yo le pongo el número 1, ¿no? El número 2, el músculo realiza todo el movimiento sin gravedad y sin resistencia. Lo mueve para uno y otro lado, o sea, hágase la idea que la parte, esta es la cama, yo tengo acá. Si el paciente no lo mueve, grado 0. Si el paciente hace esto contrae, pero no lo mueve, es grado 1. Si es grado 2, moviliza todos los movimientos, lo hace así, pero no levanta, no puede levantar de la gravedad. El grado 3 sí lo levanta, lo separa, ¿no? Pero no hay resistencia. Y el grado 4, yo le pongo resistencia y me vence la resistencia, ¿no? Me vence la resistencia. Y el músculo, el grado 5, el músculo soporta lo máximo, por más resistencia que le pongas, te va a llevar, vas a sentir usted la fuerza. Entonces es la escala para ver la fuerza muscular que tenemos. Bueno, doctores, esto es lo que se tenía que editar ahora. No sé si hay alguna pregunta. Los saludamos al doctor Carlos Ruiz. Lo veo, doctor, ¿cómo está? ¿Está esperando su clase? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Jóvenes, pregunten porque cuando ustedes van a ir a la práctica ya tienen que dominar. Y asumo que no preguntan es porque han entendido toda la clase. 1, 2, al menos cuando hago la clase o mis prácticas, todos los alumnos deben estar con cámara encendida. Como dijo el doctor, ¿están ahí? Es una gran interrogante que queda para nosotros, ¿no? ¿Nos están atendiendo o no nos están atendiendo? Entonces, a ver, habiliten sus cámaras todos. Quiero saber que todos estén atentos.
en la clase. Porque no sabemos si ustedes están en la clase o qué están haciendo. Muchas veces están haciendo otra cosa y no están atendiendo la clase. Parece que eso era una falta de respeto, ¿no? Cuando estemos, o ustedes están atendiendo y todos con cámara apagada. Entonces tienen que ver esto, ¿no? Entonces, ya han visto al doctor Gómez la clase que les ha brindado. Una clase bastante didáctica. Y como yo siempre les digo a los jóvenes que pasan por traumatología, ustedes van a estar en el primero y en el primer nivel de atención. Entonces, por lo tanto, su diagnóstico va a ser prácticamente semiológico. Y ustedes saben que la historia clínica es el 90% del diagnóstico. Entonces, por lo tanto, tienen que estar preparados en esa fase especialmente, ¿no? Porque Tatiana, que va a estar en Incahuasi o va a estar en Cañaris haciendo su serum, no va a tener una radiografía. Mucho menos si está en un centro poblado, no va a tener exámenes de laboratorio. Entonces, para eso, ustedes tienen que saber su semiología. Y como dice el doctor, la anamnesis me va a generar un montón de diagnósticos, pero cuando yo me voy a hacer mi examen físico, ya tengo que ir dirigido a buscar en qué estoy pensando, ¿no? Fractura de radio distal, signos característicos de fractura de radio distal. Sí, pero encuentro deformidad, dolor y disfunción va a haber en todas las traumatologías, ¿no? Y hay patologías que ustedes pueden resolver en el primer nivel de atención. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en los hospitales estamos viendo que hacen las referencias de pacientes que a veces ustedes lo pueden solucionar. Que vamos a ver de repente en algún momento, joven, y mira, con 3 movimientos, ustedes solucionan la patología, pero llegan al hospital con referencias donde dicen fractura de codo. Asustan a la mamá, el niño llega llorando por la lesión que tiene, movilizan todo un aparato logístico si están lejos, ¿no? Lo que es ambulancia, combustible, a veces con un personal de salud, y llegan a los hospitales con fracturas. Y cuando uno hace la historia clínica, el diagnóstico es netamente clínico, sin solicitar ningún examen ayuda al diagnóstico. Por lo tanto, tienen que hacer el procedimiento. A veces, fracturas de clavícula o luxaciones acromioclaviculares llegan a los... Por eso los hospitales se abarrotan con un montón de patologías que pueden ser atendidos en el primer nivel de atención. En algún momento, de repente, ustedes van a ver fracturas expuestas, cómo llegan a los hospitales. Ven un hueso expuesto hacia afuera, se asustan. No hay traumatólogo, vayan al hospital. A veces se va a un hospital de menor nivel, no hay traumatólogo, refieran a otro hospital. Pero a alguien se le ocurrió hacer la atención adecuada en el lugar donde se encuentra, porque si Brando está en Cañaris y sucede el accidente a 1 kilómetro de su establecimiento de salud, al primer lugar donde van a llegar es a Brando. No van a llegar a los hospitales. Por lo tanto, ese tramo, ese tiempo es valioso para el pronóstico de esa lesión. Entonces, ahí es donde quiero que entren ustedes, ¿no? Atender al paciente de acuerdo al lugar donde se encuentran. Sí, doctor, pero yo voy a hacer mi internado. Está bien, tú vas a hacer tu internado, pero ahorita los internados se hacen en los establecimientos de salud de primer nivel y no tienen ni siquiera radiografía. O sucede todo lo contrario. Estamos acostumbrados a recetar a diestra y siniestra exámenes de ayuda al diagnóstico. Y todo, tomografía, resonancia, radiografía, y a veces, sin, como dice el doctor, no, sin generar un juicio clínico, sin generar diagnósticos presuntivos, sin haber hecho un buen examen físico. Y el examen físico es lo que necesitamos de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan a atender a ese paciente de manera adecuada y oportuna, hacer una referencia oportuna también. Otra cosa, decimos, doctor, a veces llegan los pacientes
con lesiones traumáticas, especialmente fracturas, sin saber hacer o sin férula. Me decían ustedes, ¿no? Algunos conversando, doctor, pero yo tengo familiares que están haciendo su serum y no siquiera tienen ningún paracetamol. Es cierto, pero ustedes van a llegar al serum, ustedes van a ser jefes de servicio. Entonces, como tanto, si son jefes de servicio, ya viene la otra parte, ¿no? O sea, el perfil del médico egresado actualmente no solamente es ser médico asistencial, sino también ser gestor. Y gestión básica, aprender a hacer gestión básica. Y no solamente ser gestor o ser médico asistencial, sino también ser investigador. Por lo tanto, si Carlos, que llega a un establecimiento de salud y ve por su estadística, o la enfermera le dice que tiene pacientes los fines de semana, donde hay reuniones en los centros poblados, y llegan siempre pacientes con lesiones traumáticas, más aún rotos los huesos, mínimo, pues tiene que tener sus insumos básicos. Por lo tanto, tiene que conocer qué insumos va a utilizar para una férula, cómo vienen esos insumos y cuál es la técnica para aplicar y realizar esos insumos. Eso es lo que queremos nosotros. No queremos que aprendan a operar, no queremos que aprendan a saber lo que es osteosíntesis. De repente, en algún momento, ver por conocimientos generales, sí, pero eso no nos va a ayudar a nosotros a solucionar los problemas que tenemos en salud. Entonces, ¿que necesitan ser operados? Sí. ¿Necesitan orientarlos al paciente? Sí. Pero quiero que inicien el tratamiento adecuado. Vemos pacientes que son referidos de Cajamarca, Tumbes, Piura, que llegan al establecimiento de salud más cercano, fractura expuesta, no lo ven. Llegan a otro establecimiento de salud, no lo ven, como no hay traumatólogo, lleguen, y ustedes piensan que nosotros los operamos llegando al paciente. Mentira. Son urgencias o urgencias diferidas. Por lo tanto, el paciente tiene que esperar. Y cuando lo programamos, ustedes que están en un establecimiento de salud que han rotado, ¿quiénes ocupan las salas de operación? Las cesáreas. Y hasta no terminen las cesáreas, y es cierto, pues no, porque ahí son 2 vidas. En la fractura si es que has hecho tu buen ABC, pones de lado el riesgo de la vida. Te quedas con el riesgo de la extremidad. Haces un buen lavado, un buen tratamiento básico oportuno, quitas el riesgo de la extremidad. Queda el problema de la funcionalidad, ¿no? Entonces, una vez que ya estableces adecuadamente el paciente, entonces lo refieres. Pero los pacientes con fracturas expuestas a veces llegan 2 días, 3 días, y cuando lo abrimos, un antibiótico, no lavado. Y para eso tienen que, en la parte quirúrgica, todo lo que es traumatología se trabaja en base a scores. O sea, acá no hay que descubrir la pólvora, cosas puntuales. Tengo mi fractura expuesta, tengo mi clasificación que no se utiliza Agustín y Anderson, entonces tengo que decir qué tipo de fractura, qué grado. Mi cabeza automáticamente está trabajando en qué voy a hacer en ese grado, en mi lugar, de acuerdo a al primer nivel donde me encuentre, de acuerdo al segundo nivel donde me encuentre, o de acuerdo al tercer nivel donde me encuentre. Porque esas horas, esos periodos de ventana son valiosísimos para el pronóstico de ese miembro, ¿no? Entonces, jóvenes, a aprender cosas prácticas que necesiten ustedes en el primer nivel de atención, donde van a estar, de repente van a estar un buen tiempo trabajando, de repente hacen su serum y después ingresan a la residencia, y a pesar, así estén en la residencia, al menos nosotros como traumatólogos también tenemos que conocer la parte básica. ¿Por qué? Porque en algún momento un colega no puede llegar a la emergencia, entonces tenemos que suplir la parte. Y más aún, si es un establecimiento, un dosuno, donde a veces también no encontramos a veces especialistas, el cirujano tiene que venir e iniciar el proceso. Pero antes del cirujano, ¿quién están ustedes? Los internos. Entonces, por lo tanto, tienen que estar preparados para enfrentar ese tipo de situación. Gracias, doctor Romer, por la presentación. Entonces, como les dijo, ya, doctor, para apoyar, ¿no? Iniciamos. Gracias. Lo que dice el doctor tiene muchísima razón, doctores. Van a llegar emergencias, ¿ya? Y cuando lleguen emergencias y ustedes estén en su centro de salud, lo primero que van
Doctor Rosario, ¿cómo está? Buenas noches. Y lo primero que van a llegar... Y lo primero que vamos a querer nosotros es acordarnos lo que muchas veces nos vamos a olvidar. Y es así, constante, porque ustedes en el primer nivel van a hacer de todo, van a ser ginecólogos, traumatólogos, de todo van a ser doctores. Y ahorita los procesos legales están a la orden del día. Así que aprender lo básico, porque a ustedes les va a servir estos conocimientos, doctores. Les he dejado mi número, muchas veces tenemos un poco de vergüenza de repente opinar, ¿no? De repente por eso, cualquier pregunta me pueden hacer a mi WhatsApp. Yo gustoso con responderle a ustedes, doctores, de la clase que hemos hecho. No, le dejo con la palabra al doctor Rosario, que es el coordinador del curso. Doctor Gómez, felicitarle su exposición brillante, clara, y la participación del doctor Ruiz y de toda la promoción. Más bien pedirle, doctores, que por interno nos comunicamos nosotros en unos 5 minutitos terminada la clase. Y bueno, a toda la promoción desearle éxito, están encaminados y si son disciplinados, si somos disciplinados, todo va a ir bien. La Pedro Ruiz, a pesar de todas sus limitaciones, sigue teniendo un buen nivel a nivel nacional y es nuestra responsabilidad mejorarlo o al menos mantenerlo, ¿no? Mire, los tres, tanto el doctor Ruiz como el doctor Gómez y yo, también somos egresados de la Pedro Ruiz, así es que creo que vamos a sudar la camiseta con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Entonces, éxitos a toda la promoción y al doctor Gómez y al doctor Carlos, si me dan unos 3 minutitos una vez que termine la reunión, yo les llamo por WhatsApp, nos comunicamos por WhatsApp. Hasta luego, doctores. Nos vemos. Hasta luego. Listo, hasta luego, jóvenes. Gracias. Gracias, doctores. Gracias, doctores. Más bien no se olviden de dejar de grabar.